proposiciones no de ley. La primera de ellas es una proposición no de ley relativa a la mejora de las condiciones laborales del personal docente y no docente de la educación concertada de Andalucía. La presenta el Grupo Parlamentario Popular y, para hacer su defensa, tiene la palabra la señora Carazo Villalonga. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes. Esta tarde el Grupo Parlamentario del Partido Popular les propone una proposición no de ley que recoge 8 puntos que son medidas necesarias, reivindicaciones ya históricas, en muchos casos, para la mejora de las condiciones sociolaborales del personal docente y no docente de los centros educativos concertados, de los trabajadores de los centros concertados. Señorías, centros que forman parte de nuestra red, que son sostenidos con fondos públicos, profesionales todos que constituyen y forman parte, por tanto, de nuestro sistema educativo, del sistema educativo andaluz, un sistema que es de grandes dimensiones. Y hoy estamos hablando en esta Cámara de casi 30.000 docentes, trabajadores de la enseñanza que ponen todo de su parte, que se esfuerzan día a día para mejorar la formación del alumnado, que colaboran con la mejora permanente de la calidad de nuestro sistema educativo y que colaboran también en consecución y como último objetivo e importante en garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades de nuestro alumnado. Merecen y requieren todo nuestro reconocimiento, el reconocimiento del conjunto de la sociedad, el reconocimiento del Gobierno andaluz, porque, señorías, son nuestros docentes, son docentes de nuestro sistema educativo público. Estamos hablando de trabajadores que históricamente han venido sufriendo situaciones de desigualdad, no solo en materia de retribuciones, sino en otras condiciones sociolaborales, pese a prestar su trabajo en el mismo servicio educativo. Es por ello que la homologación salarial y la equiparación de las condiciones de trabajo han sido una constante reivindicación sindical de los representantes de este sector. Y hoy, aunque no haya comenzado por ello, quiero saludar y agradecer la presencia en este debate, en el debate de esta importante iniciativa, a los sindicatos FESIE, que nos acompañan, USO y Comisiones Obreras. Todos conocemos que lleváis años trabajando, paso a paso, poco a poco, con muchas dificultades, exigiendo y demandando estas propuestas, exigiendo y demandando reconocimiento para el profesorado que representáis. Y hoy este grupo se vuelve a sumar a vuestro trabajo y a vuestras reivindicaciones. No es la primera vez y lo vamos a seguir haciendo, porque reclamamos mejoras y derechos que se pueden y se deben realizar y proponer en igualdad. El acuerdo de 28 de octubre de 2008 sobre retribuciones del profesorado, todos reconocemos que fue un paso importante. Lo peleasteis, lo pelearon nuestros docentes y sus representantes. Acuerdo para garantizar medidas tendentes a asegurar la homologación retributiva. ¿Pero qué ocurrió después? Pues que vinieron estos últimos años difíciles de crisis y se encontró con un Gobierno, con el Gobierno andaluz, que recortó, que puso en marcha restricciones presupuestarias en materia educativa en nuestra comunidad autónoma y que retrasó la aplicación de este acuerdo. Una década hemos tardado para conseguir el cumplimiento de este acuerdo. Ha venido con retraso, a plazo, a cómodos plazos y una década después. No ha habido voluntad de hacerse antes. Además, también en los últimos años el profesorado ha sufrido nuevas situaciones de desigualdad. La recuperación de la extraordinaria de 2012 también ha llegado tarde. Señorías, y esto
hay que recordarlo, lo tenemos que recordar, y en clara discriminación también respecto al profesorado de los centros públicos. Lo han recuperado los últimos, lo han recuperado más tarde, a pesar de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía favorable, que reconoce estos intereses, porque les correspondía, señorías. El Gobierno andaluz sabía que les correspondía y, con la sentencia encima de la mano, retrasó su aplicación. En esta iniciativa recogemos otras medidas que entendemos ustedes están en deuda. Y aprovecho y agradezco la presencia de la consejera en este debate. Una deuda que ya es histórica con estos trabajadores y que, en el marco del acuerdo y la negociación, deben afrontar de manera urgente. Consejera, en el seno de la mesa sectorial, ese es el órgano, sin excusas, mostrando compromiso y voluntad política. Hablábamos en el anterior pleno de una de estas medidas y eso le solicitaba de nuevo el Partido Popular. En este sentido, proponemos las siguientes medidas. En primer lugar, la garantía y financiación de la paga extraordinaria por antigüedad en la empresa contemplada en el 6º convenio colectivo. Consejera, que el Gobierno andaluz y usted misma no se esconda en la sentencia que hemos conocido recientemente. No es un buen escondite. Usted sabe que las reclamaciones individuales se están preparando y que es un derecho que les corresponde. Así lo reconoce la propia sentencia. Hablemos de lo importante. Hablemos de lo importante. Es un derecho que el Gobierno andaluz ha de reconocer sin esconderse, en el diálogo, negociando, en el acuerdo y presupuestando, consejera, presupuestando. Hoy le anuncio que vamos a seguir insistiendo, el Grupo Parlamentario del Partido Popular, y que vamos a pedir compromiso político en los presupuestos que prepare el Gobierno andaluz de 2019 para dar fin y cumplimiento a este derecho. En segundo lugar, tal y como le solicitamos en el pasado pleno, entendemos también urgente afrontar el debate de la jubilación parcial anticipada e incentivación de la celebración de contratos de relevo. Ya se lo expusimos. Nos parece fundamental para favorecer la renovación de las plantillas y también la creación de empleo. En este sentido, consejera, entendemos que hay que dar un paso adelante, que otras comunidades autónomas lo han hecho y que Andalucía tiene que afrontar este debate también con urgencia. Instamos a una tercera medida destinada a la concreción y mejora del periodo de acumulación de horas de lactancia, de manera que la hora diaria de lactancia se pueda acumular al permiso de maternidad y o paternidad hasta los 30 días naturales. En cuarto lugar, reclamamos la incorporación de los sexenios, por analogía con el profesorado interino de los centros públicos, a fin de conseguir la plena equiparación retributiva. Señorías, se hace necesario, y así recogemos también en la iniciativa, un nuevo acuerdo de mantenimiento del empleo para aquellos centros que están viéndose abocados a extinguir unidades educativas. Y también les animamos a adecuar la deficitaria partida de gastos variables en los módulos de concierto, para mejorar y cubrir las necesidades de las sustituciones del profesorado, entre otras cuestiones. Usted sabe que puede. El Gobierno andaluz puede, se lo permite la ley. Es cuestión de voluntad política. Otras comunidades autónomas llevan años completando medidas con su propio presupuesto, con el presupuesto autonómico. Igualmente, señorías, proponemos seguir potenciando la formación de nuestro profesorado. Nos parece fundamental formación cada vez más especializada, ajustada a nuevas realidades, a nuevas necesidades de nuestro alumnado. Es clave y en igualdad con el profesorado de los centros públicos. Es mayor el compromiso que demandamos en esta mañana. Por último, señorías, en el punto 8 recogemos expresamente una medida dirigida al personal de Administración y Servicios que queríamos que también formase parte de esta iniciativa. Les pido, señorías, estoy deseando escucharles, altura de miras en este debate.
les pido disposición y seriedad para abordar este debate, abandonando las cuestiones ideológicas. Hoy hablamos de derechos, hoy hablamos de trabajadores, hoy hablamos de medidas y de condiciones laborales. Hagámoslo con el respeto que nos merecen los docentes que hoy, esta mañana, se han estado dejando la piel en sus aulas, en los centros educativos que forman parte de nuestro sistema educativo, del sistema educativo andaluz. Gracias, señoría. Turno ahora para los grupos parlamentarios. En primer lugar, tomará la palabra el Grupo de Izquierda Unida Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, y en su nombre lo hará el señor Maillo Cañada. Señoría, tiene la palabra. Buenas tardes y muchas gracias, señor presidente. Escuchamos desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida perplejos la explicación que da la parlamentaria Carazo del Grupo Popular a una proposición no de ley que pareciera que viene de ex novo, que de pronto hay que defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras de quien ha y representa un proyecto político que ha recortado en educación como nunca, desde el año 2012. Ustedes son los responsables de los recortes en educación de los años 2012 y el Partido Socialista son los responsables de su mala gestión. Pero ¿cómo se puede venir a la tribuna a hacer una defensa de la recuperación de derechos de trabajadores y trabajadoras de la enseñanza? Que, por cierto, tengo que decir, nosotros estamos a favor de quien es la inspiradora de un recorte de transferencia que impide el desarrollo de esta proposición no de ley, porque esto necesita dinero. Y claro, esto es una proposición no de ley de la hipocresía del Partido Popular, que es el responsable de un recorte en Andalucía, o no se acuerda del decreto 14/2012, o no se acuerda de la eliminación de transferencias para mantener la educación pública y la concertada. Nosotros distinguimos muy claramente entre el modelo educativo que nosotros defendemos, un modelo público, y la concertada como un modelo complementario, y en la medida en que el Estado no puede satisfacer la demanda, hacer esos conciertos, con un sueño de aspiración de incorporar a la red pública esa red de concertados, lo distinguimos nuestro modelo de lo que es objeto en este momento, que no es la cuestión del modelo educativo, sino derechos laborales de trabajadores y trabajadoras. Y nosotros no estamos de acuerdo en que el sistema de trabajadores, de docentes concertados, tenga un sistema de ingresos para ejercer la enseñanza diferente al de la pública. Preferimos que el modelo público se incorpore al de los concertados, porque es mucho más transparente. Segundo, ¿cómo se puede decir que aquí vamos a defender los salarios desde el Partido Popular, que se acaba de oponer a una proposición de ley que propusimos el Grupo Parlamentario de Podemos y Izquierda Unida del 5% del Producto Interior Bruto para blindar la inversión? Y con ese blindaje se puede abordar todas y cada una de las medidas que ustedes proponen. Pero votaron en contra. ¿Cómo me pueden decir que van a desarrollarlo presupuestariamente quienes se han votado en contra con el Partido Socialista y con el concurso de Ciudadanos para que garantizáramos esa inversión y ese mínimo de transferencia que permitiría igualar las condiciones laborales de quien tiene un trabajo igual, independientemente de dónde esté? ¿Cómo se puede afrontar sin que se le mueva un pelo este discurso? Y vemos que el Grupo Socialista, buscando desesperadamente que no salgan los puntos, pues el mismo que se opuso a esa proposición de ley del 5% del Producto Interior Bruto porque decía que iba contra la concertada. Que lo dijo usted, señora Adela, sí, usted, señora Segura. La de la proposición enana, que no me olvido, señora Segura, que ya está bien de tanta hipocresía y tanto doble discurso, que ya está bien, que hay un bien queda aquí con las reivindicaciones salariales de los trabajadores, generarle una expectativa y no ponen las condiciones financieras para poder llevarlas a cabo. Porque nosotros vamos a luchar porque se cumplan la mayoría de estos puntos. Pero que me diga el Partido Popular y el Partido Socialista cómo lo van a ejercer al día siguiente. Que le digan al profesorado de la concertada que van a cumplir con esas condiciones porque lo han votado ellos. Que me lo digan qué modificaciones presupuestarias van a establecer. Porque no se puede tener tan poca vergüenza política para generarle expectativa a 30.000 trabajadores que saben que no les puede generar la expectativa de que se apruebe una proposición no de ley y después no se traduzca en el salario que merecen. No se puede hacer. Y surge la indignación porque es que todo tiene un límite en este Parlamento, todo. Podemos discrepar de modelo educativo, está muy bien, pero lo que no tiene perdón de Dios
perdone por la expresión, es generar una expectativa a la gente a sabiendas, porque ustedes lo saben, y el Grupo Socialista también, de que no van a poder cumplir con esta proposición no de ley. Porque no han sido capaces ni siquiera de aprobar un procedimiento de ley para blindar un suelo de inversión que con 1.552 millones de euros más podríamos abordar. No solo esto, sino algo que también nos interesa mucho, que es un pacto de estabilidad con los interinos públicos. ¿O es que eso no existe, señora Carazo? ¿El profesorado de la pública no existe? Ese que va a no tener garantizada su esfuerzo y trabajo durante los años de crisis que no pudieron tener acceso a la oferta de empleo público, ha pasado sus años sin poder preparar oposiciones y ahora se pueden ir a la calle sin garantía de un acuerdo, y una proposición de ley con inversión y suelo de inversión permitiría garantizarlo. Vamos a situar el marco real de una proposición de ley, no de ley, que son brindis al sol y que tiene una falta de coherencia en ustedes, en el Partido Socialista y en Ciudadanos. Porque aquí hay responsabilidad política sobre cada una de las decisiones políticas que tomamos. Y ustedes se opusieron a que se tramitara una proposición de ley que nosotros estábamos dispuestos a abordar y a modificar y mejorar en su texto, porque no querían hablar del suelo de inversión. Y a los señores y señoras representantes de los sindicatos hay que decirles la verdad. Que esto está muy bien y nosotros vamos a apoyar algunas de ellas. Otras no la vemos. Pero que si no hay acuerdo y compromiso de financiación y de modificación de la estructura y de los condicionamientos financieros que hay ahora mismo, no se van a cumplir. Digamos la verdad. Digamos la verdad porque estamos ya hartos de ver debates virtuales y de generarle expectativas que después crean frustración. Y nosotros no vamos a jugar con ello. Miren, aquí aparecen varios puntos que tienen un principio, que es que el trabajador o trabajadora que tenga el mismo trabajo no puede tener diferentes condiciones laborales. Entre el profesorado concertado, entre monitores escolares, entre monitores de ayuda de educación especial, que ayudan a los mismos niños en los mismos patios y una gana el doble que otra, o a los que están al personal deteriorado no docente de ayuda extraescolares, de comedores y aula matinal. Todos son comunidad educativa. Por tanto, nosotros extendemos los derechos laborales que no tienen nada que ver con el modelo de educación, que tienen que ver con las condiciones laborales de la gente, trabaje en banca pública o privada, educación concertada, educación privada, pública, pero también con otros colectivos no docentes que forman parte del sistema educativo y que están absolutamente abandonados y en precario. Nosotros planteamos que esta proposición puede tener un pronunciamiento en el Parlamento en función de la aritmética, pero que no nos engañemos. Que no se engañen los compañeros y compañeras de la educación concertada, los trabajadores y trabajadoras. No importa la patronal. Interesan quienes desarrollan su trabajo y, por tanto, el reconocimiento de ese trabajo. Pero que venga la portavoz del Grupo Popular y nos diga financieramente cómo se va a abordar. ¿Con qué modificaciones presupuestarias? Venga. Y ustedes también, del Grupo Socialista, vengan y digan ahora que la proposición de ley del 5%, ustedes decían que es que se cargaba la concertada, se lo dijeron, y ahora vengan a decir que esto no se puede hacer. Aclárense de una vez, porque ya está bien jugar a dos bandas en el modelo educativo. Y, por tanto, esto, si sirve de oportunidad, es para reflexionar sobre qué modelo de educación queremos, qué posición predominante, qué complementaria y un principio fundamental independientemente del modelo que defendamos, que es que las condiciones de los trabajadores tienen un principio que surgió con el socialismo del bueno, no el que aquí algunos representan, y decía a igual trabajo, igual salario. Y en eso siempre estaremos desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Muchas gracias. Gracias, señoría. Turno ahora para el Grupo Parlamentario de Ciudadanos y en su nombre tomará la palabra la señora Escrivá Torralba. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Y, bueno, también doy la bienvenida a los distintos sindicatos que hay aquí que representan a la concertada. Miren, Ciudadanos siempre va a estar de la mano de los empleados de la concertada y también por la libertad de los padres en la elección de centro. Nosotros
no tenemos un modelo concreto. Nosotros tenemos el modelo de la calidad y de la libertad, y ese es el modelo de Ciudadanos. Y ya por centrarnos en la propuesta que hoy se debate, les diré que, bueno, que para mi grupo, la concertada, siempre ha sido un sector a cuidar. Y es que si no hubiera sido así, yo hoy no estaría aquí. No estaría aquí ni como parlamentaria, incluso no sería afiliada de mi partido. Porque es que yo ya, desde adolescente, estoy muy sensibilizada con el sector. Acompañaba ya a mi madre a las distintas movilizaciones que hacían los sindicatos para pedir, avances para los docentes de la concertada. Allá hace 20 años, cuando era consejero, Manuel Peci. De esos 20 años hasta ahora se han conseguido grandes avances. Avances que han permitido, por ejemplo, a mi madre y al resto de sus compañeros cogerse una jubilación parcial antes de los 65 años o, por ejemplo, cobrar esa paga extraordinaria también a los 25 años. Yo misma tengo que agradecer a los docentes y a los sindicatos que hicieran esas movilizaciones porque yo entré a trabajar en mi último colegio gracias a un contrato de relevo. Un contrato de relevo al 75% de la jornada que durante 3 años me dio la oportunidad de darme a valer y que justo poco antes de entrar en este Parlamento me abrió la puerta a ser ya indefinida. Pero, desgraciadamente, los avances que se han ido consiguiendo a lo largo de estos años pues han sufrido una paralización, un retroceso. Avances tan importantes como el acuerdo de centros en crisis. Acuerdo que permitió a uno de mis mejores compañeros de trabajo, a mi amigo, y no solo compañero, Camilo, pues que con 43 años no se fuera a las listas del paro, sino que gracias a ese acuerdo y al reconocimiento de su gran valía como docente le permitiera entrar en un nuevo colegio, en el colegio que yo estaba, antes de venir aquí, en el Colegio Santana de Sevilla. Por tanto, como ya les he dicho, Ciudadanos va a estar de acuerdo con las jubilaciones parciales, con el acuerdo de centros en crisis y con muchas otras propuestas que aquí se tratan hoy. Lo que sí que es verdad, y ahí un poco entro en el debate que se ha referido el señor Maillo, que estos avances se están dando en España en 2 velocidades. En 2 velocidades porque hay comunidades que están recuperando derechos o están avanzando en derechos que nunca habían tenido y otras que van más lentas o simplemente no van. Por ejemplo, tenemos a Baleares, que lleva ya 2 años los docentes de Baleares cobrando sexenios por formación. Baleares es una comunidad autónoma donde, por ejemplo, gobierna el PSOE. Sin embargo, Andalucía, pues lógicamente, y por eso estamos aquí hoy, no cobra esos sexenios, pero también hay otras comunidades donde no son del PSOE, donde tampoco se cobra esos sexenios. Castilla y León, que es del Grupo Popular, tampoco se cobran los sexenios. Entonces, creemos aquí que hay una desigualdad, no con la pública, sino territorial entre los distintos docentes de la concertada, que habría que armonizar. Bueno, nosotros ya, como saben, defendemos igual trabajo, igual salario. O sea, que no haya desigualdades territoriales para las poblaciones y para los ciudadanos. ¿Qué consideramos que hay que hacer para eliminar esas desigualdades territoriales y también para lograr esa equiparación con la pública? Pues miren, opinamos que las comunidades autónomas tienen que participar en esa financiación, colaborar en esa igualdad, colaborar mejorando los módulos que ahora mismo existen. Pero es que también el Gobierno tiene que colaborar en esa igualdad y en esa equiparación. Todas las administraciones tienen que poner su granito de arena, porque esto es una competencia compartida y no se puede pretender que con la financiación que tenemos ahora, que no es justa,
todo recaiga sobre las administraciones autonómicas, porque ojalá tuviéramos nosotros la financiación que tienen los vascos, ojalá tuviéramos nosotros la financiación que tienen otras comunidades, porque no la tenemos. Y entonces, como no la tenemos, no puede recaer todo sobre Andalucía. Tiene que ser una responsabilidad compartida y un objetivo compartido. Por eso hemos hecho una enmienda in voce para que también el Gobierno de la Nación modifique y revise sus módulos. Porque la realidad es que el Gobierno de la Nación tiene unas bases, unos módulos mínimos, unos módulos que son las transferencias a la concertada a las comunidades autónomas, que no es que no se hayan revisado desde hace años, sino es que han sufrido recortes. Han sufrido recortes. Recortes que no se han solucionado hasta ahora. Es que esos recortes que a lo mejor han tenido muchos sectores y ya han visto otros sectores como, bueno, debido a ese supuesto mejora económica, ya les ha llegado a los ciudadanos en la educación y especialmente en la educación concertada, pues esos recortes no se han revertido todavía. Con lo cual es el momento no solo de revisar los módulos y la parte que pueden hacer las comunidades autónomas, sino también de revisar las obligaciones que tiene el Gobierno de la Nación de armonizar la concertada y de ayudar a la equiparación de los docentes. Y mire, señor Maillo, usted a lo mejor, no sé si es que no lo sabe o es que no lo ha comprendido, pero yo se lo voy a explicar. Ciudadanos sí que está a favor de un gasto mínimo en la educación. Lo que no estamos a favor es que esté referido al PIB. Nosotros estamos a favor de que se asegure la calidad en la educación, la calidad en toda la educación sostenida con fondos públicos, independientemente si es pública o concertada. Nosotros buscamos la calidad en general y queremos que se haga un estudio de cuánto dinero se necesita para la calidad en general y que ese estudio sea en función del número de alumnos. ¿Por qué? Porque es que, claro, si lo hacemos con el porcentaje del PIB, corremos un peligro muy grande, porque el PIB per cápita del País Vasco nada tiene que ver con el PIB per cápita de Andalucía. El 5% de gasto en educación del PIB per cápita del País Vasco con el de aquí, nada que ver. Nosotros queremos un gasto mínimo por alumno para toda España igual. No queremos más desigualdades territoriales. Y mire, ya para terminar, quiero recalcar que desde Ciudadanos, bueno, siempre vamos a estar de la mano de los profesionales, de la concertada, de la pública, de la igualdad entre ciudadanos de distintos territorios y vamos a apoyar la propuesta, venga de quien venga, siempre que dé un beneficio social. De hecho, los profesores de la concertada, gracias a las movilizaciones de los sindicatos, han conseguido, con el apoyo de Ciudadanos y la exigencia de Ciudadanos, que en los presupuestos del 2017 y del 2018 hay una partida para la recuperación de la paga extra, que sí, que nos hubiera gustado antes, por supuesto, pero por lo menos la tenemos, que en el borrador inicial de este último año, como saben, no quedaba muy claro. Y miren, sí, ahí le doy la razón al señor Maillo y a la señora Carazo. No nos podemos conformar con los presupuestos últimos. En el 2019 queremos seguir mejorando las condiciones laborales, tanto de la pública como de la concertada, y ahí estaremos exigiendo al Gobierno socialista en los presupuestos de 2019 que así sea, como hemos conseguido ya en otros presupuestos. Muchas gracias. Gracias, señoría. ¿Me deja la enmienda ahí a voz? Se lo dejo en letra. Gracias, señoría. Turno ahora para el Grupo Parlamentario de Podemos y en su nombre toma la palabra la señora Benítez Gálvez. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes. El primer párrafo de la exposición de motivos de esta iniciativa
habla de discriminación laboral entre el colectivo docente de la red de centros privados concertados respecto al colectivo docente de la red de centros educativos públicos. Y nosotros no negamos esa discriminación, como tampoco negamos, de hecho lo ponemos de relieve, la segregación y la discriminación entre el alumnado de una red y el alumnado de la otra. Pero ¿cuál es el origen de dicha discriminación y de dicha segregación? Si tenemos en cuenta que la escuela pública ha sido el mecanismo generalmente utilizado por los diferentes gobiernos europeos como elemento de cohesión social en una sociedad libre, tolerante y cohesionada, comprendiendo, por lo tanto, la educación como un derecho y una herramienta para la construcción y transformación sociales, teniendo en cuenta que no se entienden los avances del último siglo en materia de integración, tolerancia y equidad sin el papel que ha desarrollado la escuela pública en toda Europa, especialmente en España, ¿dónde encontramos, por tanto, el origen de esta discriminación y de esta segregación? En la existencia, en el blindaje de un modelo segregador por sí, que es la escuela privada concertada, que es casi prácticamente inexistente en Europa. Prácticamente inexistente en Europa. A partir de los años 80 y gracias al proceso de universalización del derecho a la educación, el sistema educativo español requirió de más plazas educativas de las que en ese momento disponía. Bajo los principios de transitoriedad y subsidiariedad respecto a la red educativa pública, nació la figura del concierto educativo, bajo el principio, repito, de subsidiariedad y de transitoriedad. Según los últimos datos ofrecidos en 2014 por la Agencia Europea de Eurostat, España es, por detrás de Bélgica, el país de la Unión Europea con menos alumnos y alumnas escolarizados en la escuela pública, con 22 puntos por debajo de la media europea. Así es, en España, en la educación primaria, el 68% del alumnado está escolarizado en la escuela pública y el 32% lo está en la privada o privada concertada. Sin embargo, la media de los países de la Europa 21 arroja que el 90% del alumnado se escolariza en la escuela pública, mientras que el 10% lo hace en la privada concertada. Esta última, como he dicho antes, prácticamente inexistente en numerosos países de la Unión Europea. Y de un tiempo a esta parte escuchamos partidos políticos, que además van de europeístas, como ciudadanos, que defienden sin pudor la complementariedad de ambas redes, alegando que la convivencia de ambas redes no es un problema para la ciudadanía ni para la sociedad. Pero esta PNL demuestra que sí es un problema, que la convivencia de esas dos redes genera un conflicto, ya que supuestamente existen condiciones más precarias para unos trabajadores que para otros. De todas formas, también le podríamos preguntar al colectivo interino de la escuela pública si sus condiciones laborales son las deseables. Si tener que concurrir cada 2 años a un proceso selectivo muy duro, bastante duro, cambiando de destino cada curso con ofertas de empleos públicos que lo van a dejar en la calle sin un plan de estabilidad, no solo en lo profesional, sino en lo personal, es justo. Y ahí en el plan de estabilidad el PP se abstuvo y ahora en su propuesta pide plan de estabilidad. O a los interinos excluidos también le podríamos preguntar, sobre todo a los andaluces, que por un error del sistema fueron expulsados de las bolsas y fueron lanzados al paro, si esto es justo. Señora consejera, por cierto, en otras comunidades han solucionado lo de los interinos excluidos, tome nota. O le podemos preguntar al funcionario docente, que en muchos casos necesita años para tener un destino cercano a su casa, o que le queda más remedio, o que no le queda más remedio que construir su hogar allí donde tiene la plaza definitiva, le podríamos preguntar. O a ese profesorado que se enfrenta también, funcionario, a aulas masificadas, a temperaturas extremas en verano o en invierno, o a cambios normativos caprichosos e improvisados, incluso a direcciones elegidas a dedo. También le podríamos preguntar. Pero con esto no pretendo, no me malinterpreten, no pretendo enfrentar a unos trabajadores a otros. Al contrario, lo que pretendo es situarlo en el mismo plano laboral y moral. Pero qué pena que nunca salimos a la calle juntos a reivindicar las mejoras laborales, que han estado miles de interinos reivindicando un plan de estabilidad y no se ha visto. Hay gente que sí, oye, yo conozco a gente de la concertada que sale a defender la escuela pública a la calle. Yo las conozco. Estáis en el mismo plano moral y laboral. ¿Quién no está en ese plano o en ese campo moral y laboral? Los que aplican los recortes. Los que aplican los recortes y los que se han beneficiado de esa aplicación de recortes. ¿Y quiénes han recortado en España la escuela pública en los derechos de los trabajadores y trabajadoras? ¿Quiénes? El Gobierno central en manos del PP.
el Gobierno de Mariano Rajoy, el mismo PP que trae hoy aquí esta iniciativa, y el Gobierno también andaluz, autonómico, del PSOE andaluz. ¿Y quiénes se han beneficiado de los recortes con estos gobiernos? ¿Quiénes se han beneficiado de estos recortes? Pues quienes no han sufrido los recortes. ¿Y quién no ha sufrido los recortes? La patronal de la concertada. En los años duros de la crisis, entre 2009 y 2015, el gasto público en España se desplomó un 12%, mientras que la partida para conciertos subió a su cifra récord. Pero por lo que se ve, este aumento no repercutió en la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y de las trabajadoras de la privada concertada. Entonces, ¿quién se ha beneficiado de este aumento entre 2009 y 2015? La patronal de la privada concertada. Por tanto, ¿es creíble un partido que ha demostrado sobradamente que defiende los intereses del lobby de la concertada? No. ¿Es creíble un partido cuyas políticas han perjudicado principalmente a la clase trabajadora y a los hijos e hijas de la clase trabajadora? No. ¿Es creíble que el PP con esta iniciativa pretenda defender los intereses de los trabajadores? Bien, lo que sí es creíble es que defiende los intereses de la patronal, como se ha demostrado en Madrid, donde van de la mano de la Iglesia y de los empresarios de la privada concertada, empresarios e inversores como los vinculados al sobrino de María Dolores Cospedal, Javier López de Hierro, que ha sacado tajada de la venta de colegios privados concertados que se construyeron en suelo público. Bien, las razones que han empujado al PP a presentar esta iniciativa nada tienen que ver con la defensa de la dignidad de los puestos de trabajo y de los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras. Nada tiene que ver. Ustedes, señorías del PP, han traído esta iniciativa ahora, justo ahora, en estos momentos, como una propuesta electoralista para dañarle votos a Ciudadanos. Sí, señorías. Y nosotros vamos a ser coherentes, señorías del PP, aunque sé que no me van a aceptar las enmiendas que hemos presentado. Hemos presentado una enmienda en la línea de lo que ya hacemos en el Congreso. Hace unos meses, Unidos Podemos registró una propuesta de ley para la regulación del proceso de integración voluntario de determinados centros educativos privados en la red pública de centros educativos. Bien, para nosotros esa es una forma de mejorar las condiciones laborales, la mejor forma de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras y de garantizar esa igualdad. Y por eso nuestra enmienda. Pero claro, ustedes la van a rechazar, porque a ustedes lo que les va es que las empresas hagan caja con la educación, que hagan caja. Por otro lado, también nos llama la atención que en esta iniciativa no haya ninguna propuesta que le exija a la patronal el abandono de las malas prácticas. Y me voy a explicar. Ninguna, qué casualidad, oye, ninguna. ¿Acaso todo está bien, señora Carazo? ¿Está bien que cuando se contrata con fondos públicos se les exija a los aspirantes el DECA, el certificado para dar clases de religión? ¿O que se les exija que posean sensibilidad educativa en clave pastoral con fondos públicos? ¿Está bien que se creen fundaciones como Tapadera para sacarle el dinero a las familias? ¿O que el profesorado trabaje más horas de la cuenta? Que eso está pasando en la privada concertada. Eso no merece ninguna propuesta en esta iniciativa, ninguna enmienda. ¿Me la va a rechazar? ¿Me va a rechazar la enmienda que piden más transparencia y más control de los fondos públicos para contratar al profesorado en la privada concertada? Le he presentado una enmienda en ese sentido. ¿La va a rechazar? ¿Me va a rechazar la enmienda que dice que hay que evitar condiciones laborales abusivas a los trabajadores de la privada concertada? ¿Me la va a rechazar? ¿Con quién está usted? ¿Con la clase trabajadora o con la patronal? Y, señoría, y aquí miro también al PSOE y concluyo. Cuando salimos a la calle, que ustedes llevan mucho tiempo sin hacerlo, hay una consigna que cantamos. No hay otra manera, o con la patronal o con la clase obrera. Muchas gracias. Gracias, señoría. Interviene a continuación el Grupo Parlamentario Socialista y lo hace su portavoz, la señora Segura Martínez. Señora Segura, tiene usted la palabra. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Bueno, señora Carazo, ha hecho usted un ejercicio de memoria muy selectivo,
cuando ha recordado el Real Decreto 2010 y no sé, se le ha pasado la Ley de Sostenibilidad Financiera y el Real Decreto de Medidas Urgentes de Racionalización del Gasto Público en el ámbito de educación, medidas de su partido de derechas que lleva escasos 15 días fuera del Gobierno, y en esa década en la que hace usted mención en la parte expositiva 7 de un Gobierno nada inofensivo para los derechos de la ciudadanía. Me atrevería a decir que para ningún colectivo, excepto para los bancos, que ha sido muy lucrativo. Me ha recordado cuando en la carrera estudiamos las investigaciones sobre la memoria de Brenda Miller, donde había varios sistemas que permiten las 3 fases de la memoria. La tercera era la de recuperar para poder utilizar los datos que se necesitaban. Pues mire, señora Carazo, yo estoy convencida que ustedes no van a recuperar ningún recuerdo y que van a querer olvidar todo lo que han hecho, como si su paso por el Gobierno fuera un maná que ha caído del cielo sobre España, como así se demostró en el debate del Congreso en el día de ayer. Incluso, démosles tiempo al tiempo, nos pedirán explicaciones a nosotros de lo que ustedes han hecho, el colmo del despropósito de la gestión pública, aunque es verdad que si ustedes han caído ha sido por dignificar la política. El año pasado, la consejera le recordaba la voluntad firme del Ejecutivo andaluz de restituir la paga extra 2012 al profesorado de la enseñanza concertada. Y quiero aprovechar para saludar a los sindicatos que nos acompañan. Y le instaba a usted a que no confundiera complementos de tarea directiva y antigüedad, que no se confundiera usted en los conceptos y en las competencias. Cuestiones que, como usted muy bien sabe, porque lo sabe, está en el módulo, y también lo saben los sindicatos, está en el módulo de los conciertos educativos en el apartado de gastos variables. En él están también las liberaciones sindicales. Además, el módulo tiene otro apartado que son otros gastos de la Administración y el mantenimiento de los centros. Lo mismo que está el PAS dentro de ese apartado. Y, por supuesto, el salario docente, donde también nos lleva a pensar que un convenio ha sido como un poco especial, un poco extraño entre patronal y sindicatos, ya que quien paga es la Administración. No corresponde, señora Carazo, determinar a las comunidades autónomas este módulo, sino a la Administración central, y usted lo sabe. Mire, le hemos planteado varias enmiendas. La primera en la redacción al inicio de la parte propositiva de modificación, en el sentido de modificación, porque en el Parlamento nosotros podemos instar al Gobierno, pero a seguir negociando. ¿Dónde? En el seno de la mesa de la enseñanza concertada, que es donde están presentes sindicatos, patronal y titulares de los centros, donde se deben de plantear los acuerdos y las mejoras. Y hemos sido constantes en las acciones llevadas a cabo en los últimos años, por ejemplo, para favorecer la homologación retributiva progresiva de los docentes de la educación concertada, conforme al acuerdo que se ha firmado con este sector. Y el diálogo es permanente. Lo saben ustedes por la mesa de la concertada a finales del año pasado, a primeros de enero, otra vez el 25 de abril, las mesas técnicas del 7 de febrero y del 15 de marzo. Mire, señora Carazo, en el punto 1 no le hemos presentado enmienda, porque la Junta recurrió la exigencia que le hacían de incorporar un plan y un cronograma de pago al que usted se ha referido. Una sentencia, no un escondite, es una sentencia. Y cuando es importante, entonces la justicia no va conmigo. No sé, es una cosa extraña en su planteamiento, pero en fin, este mes pasado, de mayo, el Supremo ha dictaminado que esta comunidad autónoma cumple con la financiación adecuada, porque además de los módulos de concierto existen otros gastos que asumimos por encima de lo estipulado sobre dotación de profesorado, acuerdo de ampliación plantilla, mejor equipos directivos. No hay por qué asumir más gastos, señora Carazo. Andalucía paga por encima de los módulos de concierto, y usted también lo sabe. Y por esa misma razón tampoco hemos planteado enmiendas ni en el 6 ni en el 8. Y no es desesperación, señor Maillo, es coherencia, y lo volveré a seguir haciendo. Siempre creeré que esa coherencia en la que yo creo y en el diálogo es algo que usted se tomará, como siempre se lo ha tomado, dispuesto al diálogo. Pero, en fin, yo no voy a reproducir aquí un debate que ya se hizo. Está escrito en la sesión del Parlamento, y cuando usted quiera nos sentamos y hablamos de todo lo que usted ha planteado aquí. Hoy no voy a perder ni un solo segundo. ¿Y sabe usted por qué? Porque en el punto 6 y el punto 8, sencillamente, no es cierto que la partida de gastos variables en los módulos de concierto sea deficitaria. En cualquier caso, si fuese necesario una adecuación de otras partidas, la competencia está en el Gobierno de la Nación, que dependen los módulos de concierto. Y ayer, en la comparecencia del vicepresidente, yo no vi el fútbol, pero además no me pasó nada, porque contra quien jugábamos no deja pasar a las mujeres a los estadios.
Pero es que fue clarísimo y también ha sido contundente hoy en el control al Gobierno y en sus declaraciones la presidenta, cuando evidentemente le va a pedir a quien gobierne en el Estado lo que necesita esta tierra. Y a años luz están ustedes de la presidenta para defender con la lealtad que defiende ella Andalucía. Le hemos presentado una enmienda al punto 2. Y, señora Carazo, me gustaría que alguien me escuchara, porque es que me parece de una indecencia política traer a esta PNL lo que la Mesa de la Enseñanza Concertada el pasado 17 de enero constituyó una comisión técnica para realizar un estudio concreto sobre las jubilaciones parciales, cuyos resultados se expusieron en la mesa que se celebró el 25 de abril. Se sigue trabajando para alcanzar acuerdos globales y en disposición de seguir dialogando. Hay que tener vergüenza política. Y no se lo digo para que tenga arista mi intervención, es que la jubilación parcial con contrato de relevo no suponía un incremento del coste para las empresas hasta el año 2018. ¿Verdad que no? Los sindicatos lo saben. ¿Cuándo es cuando se va a tener un problema de un gasto que van a tener que asumir las empresas y no las empresas? ¿Quién lo va a tener que asumir? La Consejería de Educación. Porque es que, mire usted, su gobierno, después de estar cesado, hace daño después de quitarlo. Porque modificaron las condiciones para desincentivar la jubilación parcial a partir del 2019, de forma que provoca ese incremento. Otra asfixia económica. Y ahora vienen de medallita. Ahora se quieren poner la medalla en un tema que está en curso en la mesa de la concertada y que la Consejería está a favor de la renovación de las plantillas. Y si esto se arregla, ¿sabe usted por qué se va a arreglar? Por la capacidad de diálogo de la consejera. Simplemente por eso, no por su PNL. Y ahí le vamos a votar que sí, pero porque es lo que estamos haciendo. También hemos presentado una enmienda al punto 3 en el sentido de la redacción, porque en realidad aquí hay unas instrucciones de la Secretaría General Técnica que yo lo he querido hablar con el señor Maillo, pero no me ha hecho caso, no sé ahora la votación cómo irá. Mire usted, señor Maillo, es que aquí lo que queremos aprovechar es que esas instrucciones, como lo dice muy bien, hay dos temas. Una es el tema de la incapacidad temporal y la cobertura de sustitución de permiso por acumulación de días de lactancia. Y nosotros vamos a seguir negociando, pero aquí pasa algo rarillo. No quieren tratar esos dos temas conjuntamente. También le hemos hecho una enmienda al punto 4. Mire, la incorporación de sexenios solo se puede plantear si se amplía el presupuesto destinado a los módulos de concierto y eso lo tiene que contemplar en los presupuestos el Estado. Y mire, en el punto 5, señora Carazo, la pública hace acuerdos con mantenimiento estable de empleo. Lo hacemos con un número de plazas en concurso de oposición histórico, 5.376, 1.500 más en primaria en 3 años, 500 ya se incorporan este año. Con la concertada se hizo en una etapa, los años 90, a principios de los 2000, que se produjo una profunda transformación de la EGB, nuevas exigencias de titulación al profesorado en distintos niveles educativos, un periodo transitorio que duró años, pero que ahora hay un equilibrio y una estabilidad y la situación es diferente. Por tanto, se entiende que no procede un acuerdo de esta naturaleza con los centros concertados. Desde el 2005 no hay acuerdo, pero sí es verdad que la Administración ha facilitado la gestión para que vacantes generadas en unos centros fueran ocupados por profesorado despedidos en otros. Y mire usted, en el punto 7 nosotros le hemos registrado una enmienda que parece ser que usted va a aceptar. Usted lo sabe, el decreto 93/2013 regula la formación inicial y permanente del profesorado en el sistema educativo. Y este decreto, entre otras medidas, pues establece las relacionadas con los centros privados concertados que se recogen en distintos articulados que usted lo conoce. En el 1, creo que es en el punto C, en el 20 los apartados 2.7, 2.8 y 2.9 y el artículo 26. Y en aplicación de ese decreto, el profesorado de centros concertados puede participar, y de hecho lo hace, en actividades de formación permanente del profesorado. Las actividades son gratuitas, señor Carazo, no se prestan ayuda económica. Es verdad que cuando estas actividades corresponden a partida económica explícitamente destinada a la formación del funcionario, fondos FEDA, este profesorado que no ha accedido por concurso de mérito y capacidad no puede hacerlo. Lo mismo que el profesorado que ha accedido a la función pública tiene derecho a percibir indemnización en concepto de dieta. Y respecto a la participación en el horario lectivo, creo que lo hablaba hoy con usted. En actividades formativas, el profesorado de centros privados concertados tiene que rendir cuentas a su patronal. Por lo tanto, es esta la que debe o no autorizar a sus profesionales el empleo de horario lectivo para estas actividades. Y digo, señora Carazo, no falseen la realidad con argumentos variopintos. Son especialistas para transmitir una política de salón que está alejada de la realidad. Hay un claro compromiso del Gobierno andaluz con los trabajadores y las trabajadoras del sistema educativo sostenido con fondos públicos. Los que nos están escuchando lo saben. Nosotros vamos a luchar para que sea una realidad con el diálogo y con la participación en los presupuessts que el Estado nos tiene que dar. Da igual cómo se llame el presidente. Lo ha dicho la presidenta y lo vamos a seguir haciendo. Y, por cierto, suba aquí y desde el 2010, ¿qué han hecho ustedes? ¿No se le ha ocurrido otra cosa que el decreto 14/2012? Venga aquí y diga
¿Cómo lo va a hacer? En eso sí coincido con el señor Maillo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Segura. Cierra el debate de esta proposición no de ley la diputada del Grupo proponente, la señora Carazo, a quien le recuerdo que deberá fijar su posición acerca de las enmiendas presentadas. Gracias. Señoría. Gracias, señora presidenta. Señorías, lo decía en la primera intervención, este debate merece pensar en los docentes, en el profesorado, como personas, como trabajadores, a los que les corresponde todo nuestro reconocimiento y todo nuestro respeto. Porque hoy estamos hablando de derechos, señoría, derechos que nuestras leyes recogen, derechos que, por tanto, les pertenecen y derechos que les deben ser reconocidos. Derechos que, tal y como les decía, señor Maillo, como consecuencia de la crisis, de los recortes, yo misma lo he dicho en la primera intervención, pero también por falta de voluntad política del Gobierno andaluz, han sido mermados. Esta es la realidad. La realidad es que los docentes de los centros concertados andaluces han visto mermados sus derechos en los últimos años. Y hay que responsabilizar al Gobierno andaluz por medidas que no ha tomado, que si hubiese tomado, hoy no estaríamos planteándolas en esta iniciativa. Esta es la realidad. No busquen ustedes excusas ni centren el debate en otros argumentos. Mire, señor Mailla, me parece terrible que me llame a mí sinvergüenza y que este grupo no tiene vergüenza. Yo le voy a recordar, señor Maillo, que usted ha formado parte del Gobierno andaluz. Su grupo ha formado parte del Gobierno andaluz, Izquierda Unida, y nada hizo por reconocer en los presupuestos andaluces estos derechos del profesorado de los centros concertados. El Partido Popular, este grupo, no ha tenido la opción de formar parte del Gobierno andaluz, ni siquiera como socio para apoyar la investidura. Señor Maillo, así es que no me responsabilice ni responsabilice a este grupo de lo que no es. Usted ha tenido la responsabilidad y no movió un dedo por estos trabajadores, cómplice del Gobierno socialista. Mire usted, señoría, al Estado todos reconocemos que tiene la competencia sobre la legislación de carácter básico, pero es que las competencias que tienen transferidas las comunidades autónomas en materia educativa son muy importantes. Y lo hemos dicho, hay marcadas diferencias por esa descentralización. 17 comunidades autónomas con sistemas educativos diferentes y con diferencias laborales entre sus trabajadores. ¿Y a ustedes esto les parece bien? Señorías, afrontemos este debate desde esta perspectiva y desde este punto de vista. Esto nos parece lo más relevante. Desgraciadamente, no solo nos distancian y nos diferencian los malos resultados, también derechos laborales de los trabajadores nos distancian. Y es que hay comunidades autónomas, y también se ha dicho, y algunas socialistas, señorías, que en base al acuerdo han abordado estos debates, las medidas que hoy hemos planteado, y han firmado acuerdos hace años en sus comunidades autónomas. No pueden ahora eximirse de este debate con insultos, alegando exclusivamente la excusa de la financiación. Señorías, esto no es serio. No podemos abordar el debate de esta manera. Los responsables de garantizar la efectividad del derecho a la educación, facilitando los medios y los recursos para su ejercicio, son también las comunidades autónomas. Y esto no es ninguna bobada, señor Maillo, usted esto lo conoce. El Partido Socialista, con el apoyo de Ciudadanos, gestionan y son los responsables de un presupuesto de más de 33 millones de euros. Sí, Ciudadanos sí, porque apoya esos presupuestos. 33 millones de euros, ni más ni menos. Y, por tanto, son ustedes los responsables de priorizar ese presupuesto y proponer y aprobar el presupuesto educativo, 33 millones de euros. Y fíjense que no han priorizado en el profesorado andaluz. Han sido los últimos en recuperar su paga extra de 2012. Y lo vuelvo a decir, el profesorado de los centros concertados, los últimos de toda España y los últimos de Andalucía. Y esa es la realidad. Eso es lo que ha conseguido y lo que ha hecho
este Gobierno. Mantener la discriminación, señorías, esto es una realidad. Miren, ustedes saben que pueden aumentar el módulo con presupuesto propio. Consejera, usted lo sabe, lo permite la ley. La ley marca un mínimo. Ustedes saben que pueden hacerlo. Y está en sus manos. Es una cuestión de voluntad política. Con ese complemento, no saben ustedes, y hoy lo hablábamos con los representantes de los sindicatos educativos, la cantidad de cuestiones que el Gobierno andaluz podría abordar, como lo han abordado y lo abordan el resto de comunidades autónomas. Sí, señora Benítez, el resto de comunidades autónomas, donde han puesto en marcha ya estas medidas, a excepción de 4 comunidades autónomas, y una de ellas es Andalucía, Canarias, Extremadura y Aragón, pues se han puesto en marcha medidas como la que estábamos proponiendo en nuestra iniciativa e insistíamos en esta mañana. Todas ellas cuentan con un módulo de complemento en sus presupuestos. Todas las comunidades autónomas, menos 4. Y una de ellas es Andalucía, señora Segura. Eso es cinismo. Venir aquí a decirnos, ese es el cinismo de esta tarde, venir aquí a decirnos que una sentencia les ha indicado ya que ustedes gastan lo suficiente, incluso por encima, y que ya no deben gastar más. Mire usted, tienen ustedes una sentencia encima de la mesa, pero ustedes tienen también la ley orgánica de educación que les permite, y usted lo sabe, crear una partida, un complemento variable en los presupuestos del Gobierno andaluz para afrontar estas medidas, entre otras. Y eso usted lo sabe. Eso usted lo sabe, marca un mínimo, no marca un techo. Marca un mínimo, no marca un techo, señora Segura. Y se lo repito, mire a otras comunidades autónomas de su entorno, algunas gobernadas por socialistas. Señora Segura, mire a otras comunidades autónomas, tanto que les gusta a ustedes viajar y hablar de los demás, compárense con otras comunidades autónomas, compárense con el resto, que cuenta con un módulo específico para afrontar estas medidas, para beneficiar a sus trabajadores, para reconocerles derechos, como algunos les proponemos esta tarde. Y hablo con la legitimidad que puedo y que me permite hacerlo, señora Segura. No me diga usted que qué barbaridad, porque usted sabe que lo permite la ley y que solo es cuestión de voluntad política. Esa es la realidad, voluntad política, la que los sucesivos gobiernos socialistas no han tenido y no han contado con esa voluntad política para arrimar el hombro, para completar lo que transfiere el Estado, el módulo que se aprueba a nivel estatal. Ustedes lo saben. En la misma línea, vamos a seguir abordando el asunto de financiación. El Partido Popular lo ha abordado y ha llegado a un acuerdo en este Parlamento. Abórdenlo ustedes con la nueva ministra, consejera que parece que la estoy viendo ahí sentada, reclamando una mejor financiación, pero que ya se ha olvidado de ello. Ni 15 días y ya habla de que hay que posponer el debate, vamos a dejarlo para luego y vamos a buscar esa financiación el año que viene. Señorías, abordemos la financiación también con seriedad, Lo que antes se pedía en este Parlamento, sigámoslo pidiendo al Gobierno de España. Y aceptamos la enmienda de Ciudadanos. Abordemos el debate también a nivel nacional de revisar esa partida de módulos. ¿Se puede abordar ese debate? Lo aceptamos. Entendemos que se puede abordar ese debate, pero aborden ustedes lo que les compete también con serenidad, con tranquilidad y con responsabilidad, señorías, porque se lo vuelvo a decir, 33.000 millones de euros el presupuesto del Gobierno andaluz, donde debe priorizar, repartir ese presupuesto en las políticas que gestiona y que tiene competencias. Esta es la realidad. Miren, señorías, me voy a pronunciar, presidenta, sobre las enmiendas. Les decía, aceptamos esa enmienda de Ciudadanos respecto a la revisión del módulo como punto octavo. También admitimos de Ciudadanos al punto 7 una enmienda que viene a mejorar, al punto 5, perdón, la enmienda que viene a mejorar el texto respecto al acuerdo con los centros. Aceptamos la modificación del preámbulo del texto que contiene e introduce a la mesa sectorial. Decimos que define mejor el ámbito donde se tiene que propiciar
el diálogo y el acuerdo, y abogamos por eso, consejera, en que todos estos puntos se hagan en ese ámbito, en el diálogo y en el acuerdo con los representantes sindicales y con las patronales también, señor Maillo, del sector. Eso debe ser así, forman parte de la mesa. Y aceptamos también la enmienda que propone el Grupo Socialista respecto a la formación en el punto 7. Miren, tienen la oportunidad de. Gracias, señoría.